29 de abril del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán Diana Atamaín, la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Los reclamos pendientes y las fallas sistémicas que se repiten, aunque fueron oportunamente señaladas por las misiones internacionales de observadores electorales. Presentará el CNE a la Asamblea un proyecto de reformas al Código de la Democracia. Lo vamos a revisar. También nos acompañará Luis Hernández, consejero de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Una montaña de denuncias presentadas al Consejo Transitorio se redujeron a las que estaban fundamentadas. Han sido judicializadas. Ante su inminente despedida, está listo un proyecto de reformas del Consejo para fortalecer a la función de transparencia y control. Lo analizamos. Y también estará Fernando Ibarra, el presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano, frente a la crisis del IES y el desempleo creciente. ¿Cuál es el aporte de los trabajadores para salir de la crisis y flexibilizar las nuevas contrataciones de personal? ¿Se quiere compartir equitativamente la factura? ¿Y qué pasa con los responsables del descalabro? De acuerdo al pertinente mandato de la Constitución, la Asamblea Nacional debe proceder a una reorganización de medio periodo de dignatarios y comisiones. Y según la realidad política, con una mayoría de minorías móviles distinta en composición y objetivos a la mayoría hegemonista de Alianza País. Alfredo, buenos días, qué bueno tenerte de vuelta. Buenos días, Steffi. Buenos días a todos. Aquí de regreso, luego de las vacaciones. La realidad indica que se consolidará la mayoría móvil surgida de la Consulta Popular 2018 para estabilidad de la República del bla, bla, bla. Y del cisma, de Alianza País, que hizo y deshizo del primer poder del Estado hasta convertirlo en archivo de control político y ministerio de la ley para los proyectos trole del expresidente Rafael Correa. Sin embargo, la realidad también indica que esa mayoría es del todo cambia, pero nada cambia. Pues en legislación lo trascendente son los proyectos de urgencia económica cuyo contenido contradictorio con los anuncios presidenciales quedó en evidencia y marcó el cambio del equipo económico del Ejecutivo, de uno correísta a otro del sector empresarial. Los resultados están empezando a florecer en el balcón del Fondo Monetario Internacional, que prevé más de 10.000 millones de dólares en créditos blandos, diferentes a la dureza usurera de China, primer socio estratégico internacional de la década robada, mantenido ahora como bateador emergente si falla el Fondo Monetario. En todo caso, está por verse si se cumplirá el acuerdo, si se ejecutarán los ajustes, si vendrán todos los desembolsos y, lo que es más importante, si va a recuperar lo robado que con los ajustes del fondo se facturan a la ciudadanía asaltada. En legislación, el camino está empedrado de anuncios porque no se ven reformas legales a la contratación pública discrecional, a los mecanismos de abuso financiero, a las facilidades penales y cautelares para el crimen organizado, a las reglas electorales del Estado candidato y a las de control relajado que facilitaron y dejan impune latrocinio y fuga masiva de saqueadores. En este circo de tres pistas, sin duda destaca una que demuestra que cuando se quiere se puede. Esta es la restauración de la libertad de expresión y el final de la criminalización a la protesta social, efectuadas de hecho, por omisión, sin tanta palabrería vacía de contenido. Pero el circo de tres pistas de las mayorías de minorías mayoritarias, en la tercera muestra un lavamanos colectivo, repleto de denuncias, con juicios políticos en ausencia, 0 juicios políticos al Ejecutivo y 0 sentencias en firme para sancionar a los corruptos y recuperar lo robado. Tal como se pronunció el pueblo soberano en la consulta que políticamente legitimó a la nueva mayoría, que seguramente reverdecerá con promesas de nuevo cuño, mientras todo cambia, pero nada cambia.
protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Mientras la función electoral carezca de registro electoral propio y se mantenga su dependencia del registro civil del Ejecutivo, seguirá siendo como función electoral el eunuco que cuida el harén presidencialista. Esta y otras fallas sistémicas han sido señaladas por las misiones internacionales de observadores electorales durante la década en que Alianza País ganó todas las elecciones nacionales y Madera de Guerrero todas las elecciones de Guayaquil. Diana Tamaín, presidenta del CNE, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, muchísimas gracias. Ante tantas denuncias, pedidos y achaques internos incluso, ¿habrá nuevas elecciones en Los Ríos? ¿Habrá recontaje de votos? ¿En dónde? Permítame, antes de contestar a su pregunta, solidarizarme con las familias de los jóvenes que lamentablemente perdieron su vida en un accidente de tránsito, jóvenes que pertenecían a un grupo de danza de la Casa de la Cultura, Pachanoa Guaira, y quisiera mencionar a los familiares de los jóvenes Paola Acevedo, Thaís Ordóñez, Dayana Ochoa, Caterine Aro, Cristian Cárdenas y Cristian Llanza. Nuestra solidaridad a las familias que en estos momentos pasan momentos más duros. En relación ya a las actividades del Consejo Nacional Electoral, hemos atendido hasta este momento 150 recursos, 96 en el Consejo Nacional Electoral y 54 en el Tribunal Contencioso Electoral. Estas reclamaciones han servido para, en muchos de los casos, realizar el conteo voto a voto de aquellos resultados en los que las organizaciones políticas han manifestado sus inquietudes, sus dudas, y lo que ha servido es para ratificar una vez más que los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral se mantienen intactos y que los ganadores proclamados inicialmente se ratifican. En relación al caso de Los Ríos, está siendo atendido por el Tribunal Contencioso Electoral, de cual nosotros esperaremos su resolución en estos días, si no es hoy o mañana, para proceder de acuerdo al pronunciamiento de ellos. Si es que es necesario realizar en aquellas urnas donde se encontrarían inconsistencias, lo realizaremos. Mientras tanto, los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral se mantienen y nosotros responderemos con transparencia a lo que la ciudadanía pide, proclamar los resultados respetando la voluntad popular. ¿Y en qué estado se encuentra la proclamación de ganadores en las elecciones y su respectiva posesión? Sí, a nivel nacional nosotros ya hemos entregado credenciales en las provincias de Galápagos, Santa Elena, Orellana, Azuay y Cañar. El día de hoy se entregará en la provincia de Tungurahua y posiblemente en otras provincias amazónicas como Morona, Santiago, Pastaza. También se ha entregado en Orellana. En ese sentido, nosotros estamos cumpliendo con el cronograma de actividades. Continuaremos hasta el día 13, que se concluirá con la entrega de credenciales para las dignidades de la provincia de Pichincha y las dignidades de carácter nacional, que son los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos ahora a las reformas. Ante el registro electoral hecho por el Ejecutivo, contradiciendo el artículo 219, numeral 12 de la Constitución, que le ordena su elaboración al CNE. El CNE incluirá en el proyecto de ley que reforme al Código de la Democracia las disposiciones pertinentes para eliminar esta disfuncionalidad. Efectivamente, son uno de los temas más sensibles y fundamentales que debe recoger la reforma del Código de la Democracia, puesto de que el tema de la depuración del padrón electoral ha sido una inquietud permanente, no es una situación fácil. Tenemos que tomar la decisión de las competencias exclusivas que le corresponde al Consejo Nacional Electoral en la depuración y en la conformación del registro electoral, para que de esa manera podamos tener con certeza el número de electores
electores habilitados, ya sean que tienen el voto facultativo, el voto obligatorio y el voto de los extranjeros que tienen derecho, y que ha sido inquietud en estos últimos periodos, y sobre todo el Consejo Nacional Electoral actual. Es nuestra responsabilidad hacerlo, y estamos trabajando en este y otros temas fundamentales que debe recoger la reforma del Código de la Democracia. Otra falla sistémica recurrentemente indicada por observadores internacionales es la vulnerabilidad y falta de transparencia del sistema informático. ¿Qué se ha decidido al respecto? Sí, precisamente después del 14 de mayo, donde nosotros ya proclamaremos y las nuevas autoridades entrarán en funciones, es nuestro trabajo, porque el trabajo del Consejo Nacional Electoral no se limita a contar votos y a organizar elecciones. Ahora tenemos esta inmensa responsabilidad y reto a la vez de modernizar el sistema electoral, de mirar el proceso de calificación de organizaciones políticas, el registro de firmas, y eso pasa por tener un nuevo sistema informático, un nuevo sistema moderno y que esté de acuerdo y que dé facilidades y se eviten todos estos trámites engorrosos, burocráticos, que entorpecen llevar adelante un proceso más ágil, sobre todo en la parte administrativa y logística, como por ejemplo el proceso de las primarias, la calificación de candidaturas, calificación de organizaciones políticas y por supuesto también el tema que tiene que ver con el conteo de votos cuando entramos en un proceso de elecciones. Y acerca del nombramiento de los miembros de las juntas receptoras del voto y del sistema de escrutinios que burla la cadena de custodia del voto, ¿qué se va a proponer en el proyecto de ley de reforma al Código de la Democracia? Bueno, en este periodo se han tomado decisiones políticas más que el sistema informático, decisiones políticas y administrativas contundentes, como por ejemplo cambiar el logaritmo de cómo se sortean para nombrar a los miembros de las juntas receptoras del voto. En esta ocasión, más del 80% de los miembros de las juntas receptoras del voto fueron designados estudiantes universitarios, funcionarios públicos, empleados privados, que dieron cuenta que con una capacitación adecuada y fuerte dieron resultados positivos. En el número, por ejemplo, de inconsistencias que se presentaron ha sido uno de los más bajos en todos los procesos eleccionarios que ha vivido el país. Eso da cuenta que la decisión de las personas que estamos al frente en un momento dado depende mucho de los resultados positivos y de la transparencia con la que se actúa, y de esa manera nosotros también tendremos que mirar que el sistema informático dé cuenta de aquello. Sobre el aborregado voto en plancha, simultáneo al voto individual, que viola la garantía de la igualdad del voto garantizado en el artículo 116 de la Constitución y los métodos manipulables de repartición de escaños. No se ha considerado la elección por distritos binominales, un hombre, una mujer, para los que más votos alcancen en la doble vuelta sin que haya repartición de escaños. Ese es un tema que está siendo profundamente discutido por las organizaciones sociales, por las organizaciones políticas, y la propuesta del Consejo Nacional Electoral está recogiendo todas aquellas que den garantía y responde a lo que se acaba de mencionar. En todo caso, la última palabra y la decisión quedará ya en manos de los bloques legislativos de la Asamblea Nacional, que es lo que se recoge de la propuesta que va desde el Consejo Nacional Electoral y de lo que tengo conocimiento de otros sectores y de otras personalidades que también están haciendo llegar a la Asamblea Nacional, y que en este momento el proyecto de ley se encuentra ya en un momento de segundo debate y dependerá ya la responsabilidad de ellos. Nosotros de nuestra parte hemos abierto las puertas, el diálogo con todas las organizaciones políticas para que las iniciativas sean recogidas y sin ninguna restricción se hagan llegar a la Asamblea Nacional. Respecto a la promoción de candidatos en la pre-campaña electoral, que permita promoción de nuevas figuras políticas y que no se mantenga la ventaja del Estado candidato, dividido por ejemplo en 240 municipios que pueden hacer campaña institucional realmente proselitista durante la etapa preelectoral. ¿Se ha propuesto algo? ¿Qué se piensa hacer para que los partidos puedan promover nuevas figuras políticas en el país? El país está cansado de los mismos.
Por supuesto, también tenemos iniciativas referentes a aquello. Por ejemplo, primero, las sanciones drásticas y que sean efectivas en respecto a la campaña anticipada y a los usos de los recursos públicos, que actualmente está prohibido, pero lamentablemente no hay las sanciones que debería corresponder y que la gente pueda mirar aquello y respetar la ley. En segundo lugar, en el tema de aquellas personas que van a la reelección, autoridades que están en funciones y que van a la reelección, tienen la posibilidad de pedir licencia sin sueldo para ir a campaña, pero lamentablemente muchas autoridades no han hecho uso de esta posibilidad porque es solamente una posibilidad y no es una obligatoriedad. Por eso es de que para equiparar que la campaña sea justa y equitativa, que no haya beneficios a aquellos que están en funciones y utilizan inauguraciones de obras, publicidad de las obras que están haciendo durante la campaña electoral y entren en igualdad de condiciones con aquellos ciudadanos que por primera vez ingresan a la palestra política, es fundamental y hemos propuesto y vamos a proponer de que las autoridades, ya sea para el mismo cargo o para otro cargo distinto, tienen que renunciar y ponerse a igualdad con los otros candidatos y hacer la campaña como se hace comúnmente cuando uno inicialmente inicia la vida política. No es justo que un candidato que va a la reelección a alcaldías pida licencia y en su condición siga actuando, y de esa manera no hay equidad en la participación política. Siempre tendrá ventaja, en todo caso, ya sea para la reelección o para que tenga que ir para otra función, el funcionario público tendrá que renunciar, así como les hacen renunciar a aquellos funcionarios públicos que están en cargos de libre remoción. Les obligan a renunciar, pero quienes están en funciones de elección popular no. Son esas disparidades que nosotros debemos buscar equidad para las próximas elecciones. Bueno, ojalá que esté a tiempo el proyecto. Diana Tamaín, presidenta del CNE, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, Steffi. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Luis Hernández, consejero de Participación Ciudadana Transitorio. La despedida del Consejo Transitorio con nombramientos que pueden ser revisados, denuncias que no se judicializan y reformas aún pendientes. Volvemos con eso, no se vayan. Coronel Luis Hernández, consejero de Participación Ciudadana, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Stephanie, un gusto. Buenos días también. Al Consejo Transitorio le quedan pocos días de vida y varios temas pendientes, entre ellos dejar planteada una normativa, los cambios que sean necesarios en la lucha anticorrupción. ¿Qué avances tienen en eso? Sí, en el apéndice 3 que se votó en la consulta de febrero del 2018, establece que nosotros presentemos una normativa a los organismos correspondientes, que obviamente van a ser la Asamblea y el Ejecutivo, una normativa que permita realmente cerrar todas esas brechas o esas ventanas que se abren o que están abiertas para que por ahí entre la corrupción. A lo largo del año nosotros hemos recibido muchas denuncias, particularmente yo, una de las actividades que hago como consejero cuando no estamos en el pleno es recibir a la ciudadanía que me presenta denuncias de todo tipo, sobre los jueces, sobre las fiscalías, sobre maltrato en diferentes áreas del Estado. Y lógicamente eso ha dado una experiencia no solamente de lo que la ciudadanía pidió en la consulta, sino ya personal de cambios necesarios para que justamente se prevenga y se siga luchando contra la corrupción. Esta normativa hemos preparado cada uno de los consejeros, también lo hemos hecho en forma conjunta con algunos de ellos, y yo creo que en esta semana, más tardar en la próxima, ya tenemos condensado todos estos aspectos que van a permitir una mejor lucha contra la corrupción. Claro, pero lo importante es cómo aquello que ustedes dejen ahí condensado se va a poner en práctica, porque vea usted lo que pasó, por ejemplo, cuando son solo recomendaciones, observaciones, como lo que hizo este Frente de Transparencia que se formó, dejó observaciones sobre temas importantes para incluir en política pública, pero hoy por hoy no saben ni en qué cajón quedaron guardadas esas recomendaciones. El Consejo de Participación, si bien tiene entre sus facultades la lucha anticorrupción, que debería ser la prioridad, ¿cómo van a plantearlo para que eso no se esfume?
Bueno, aquí es muy importante la tarea, y eso es algo muy fundamental para la democracia, la tarea de los medios de comunicación. Los medios de comunicación realmente son vitales para que esto no quede en un cajón, o que por lo menos se sepa en qué cajón existe. Y yo creo que aquí es muy importante considerar también que en este seguimiento que se haga, como ciudadanos, como consejo que viene, porque esa es una de las tareas del consejo que viene permanente, es realmente verificar que las autoridades responsables de que esto no se quede archivado, que no quede únicamente en buenas intenciones, hagan su trabajo. Yo creo que en este caso el tema ya está en la Fiscalía en muchos de los aspectos que hemos hecho las denuncias, pero también hay que ver si la Fiscalía cuenta con los recursos necesarios y con los medios. ¿De qué sirve que alguien le entregue una misión y no le entregan los medios? Obviamente claro, no va a pero poder justamente cumplirlos. por eso es que entre los cambios, porque para que se acojan esas recomendaciones es importante el valor que le vayan a dar a esos cambios, es decir, para que se acojan a aquellos cambios. Por ejemplo, en el tema de las denuncias, el Consejo Transitorio tuvo como 3.000, 2.300 que tenían que ver con actos de corrupción. Muchas quedan en nada, entonces hace falta reformar el reglamento de denuncias, la gente debe saber el seguimiento que se hace a su denuncia o en su defecto si se lo pasó a otra instancia. ¿Qué proponen allí? Nosotros hemos hecho en las denuncias una especie de filtro que permita que realmente las denuncias que nosotros acogemos sean las que tienen todos los parámetros que permitan que realmente siga el proceso en la Fiscalía, porque también hay denuncias que no ameritan la atención del caso por parte de nosotros, porque antes que una denuncia es un grito desesperado de la ciudadanía que no le han atendido en temas como, para darle un ejemplo, en el registro de la propiedad, que realmente no nos corresponde. Yo creo que es una tarea de todos los organismos del Estado hacer su trabajo eficientemente. Entonces yo creo que aquí también hay que considerar que en muchas instituciones del Estado hay ciertos aspectos que se los maneja con mucha mediocridad, y también hay muchos trámites que realmente dificultan que las personas tengan un acceso adecuado a un servicio que sea de calidad. Le doy un ejemplo muy simple. Por ejemplo, aquí en Quito, usted es de tercera edad y usted tiene que tener ya un descuento en su impuesto predial, y cuando usted va al organismo del caso, le piden que les entreguen las escrituras, cuando ellos saben las escrituras, por eso que le han estado cobrando. Hay otros lugares en el país que usted únicamente presenta su cédula, ve que ya usted no tiene, ya no es de la segunda edad o ya pasó a la tercera, y le hacen la rebaja inmediatamente. Todos esos son temas que yo creo que depende de cómo se maneja en cada sector. Ahora, ¿va a dejar el consejero, su propuesta sobre reformas a el propio Consejo de Participación, como que se eliminen algunas de las facultades, como la designación de autoridades? ¿Usted está de acuerdo en eso? Bien, yo quiero repetir lo que he dicho en varios medios de comunicación. Yo hace 11 años estuve en la Asamblea Constituyente, y con el grupo al que yo me pertenecía políticamente, que era la red en el que eran parte el abogado León Roldós y la economista Marta Roldós, no votamos por la existencia de este consejo. Y me mantengo. Y el tiempo nos ha dado la razón, obviamente. Entonces yo creo que hay que ver el mecanismo. ¿Pero van a dejar planteada una reforma o cómo lo van a hacer? Claro, está planteado. Nosotros, por ejemplo, dentro de lo que tenemos que presentar como Consejo de Participación Transitorio, está cuáles son nuestros puntos de vista sobre la existencia de este Consejo, además de otros mecanismos que realmente posibiliten que se prevenga la corrupción. Por ejemplo, doy un ejemplo hablando hace un momento la doctora Atamarín. Usted ha visto que hay consejeros en diferentes lugares del país que mientras están de concejales, en un municipio, están formando un partido político. ¿Es eso correcto? Yo creo que eso es totalmente... Y ese es otro de los cambios que están... antiético. Es otro de los cambios que nosotros estamos presentando particularmente. Oiga, hay denuncias que ha presentado el propio Consejo ya a la Fiscalía para que se investiguen el tema de las obras emblemáticas. ¿En qué quedan? ¿Cuáles serían los temas pendientes denunciados que ustedes dejan ya en Fiscalía? En este momento ya están en Fiscalía, nosotros somos únicamente una parte procesal, la acción penal es únicamente de la Fiscalía por mandato de la Constitución. Entonces yo creo que este momento... ¿Pero cuáles son esos temas? ¿Son temas importantes para darle seguimiento? ¿Cuáles destacaría usted que dejó este Consejo Transitorio?
Bueno, el tema, por ejemplo, de refinería del Pacífico, yo no creo que haya un mayor saqueo al Ecuador en la historia reciente. ¿Cómo puede ser posible que se inviertan 1.500 millones de dólares para una refinería que no va a existir y que lo que se ha hecho de infraestructura es para una refinería? Ok, ese es uno. Vamos a darle otro trato. Entonces yo creo que es algo que realmente tiene que investigarse hasta la saciedad, porque ese es un robo realmente al Ecuador que no puede dejar de ser atendido y sancionado. Entonces yo creo que si también los ecuatorianos nos enfocamos en 2 o 3 temas, pero le hacemos un seguimiento total, sin dar ningún respiro a la autoridad que en este caso tiene que resolver, como la Fiscalía, pero como dije anteriormente, hay que entregarle los recursos para exigirle resultados. Si no se le entregan los recursos, los resultados van a ser dispersos. Sobre los cuestionamientos en contra del Consejo Transitorio, que hicieron designaciones muy rápidas, que si debieron dejar los cambios para el Consejo Definitivo, el que era elegido por elección popular, los nuevos consejeros podrían proponer una fiscalización al transitorio. ¿Se han reunido ustedes ya con los próximos consejeros o no va a haber esa transición? No nos hemos reunido porque realmente no ha habido la oportunidad, pero yo creo que todo queda escrito. Realmente pueden verificar todo lo que hemos hecho, revisar, yo no creo que puedan revisar, porque nosotros tenemos facultades extraordinarias. Solamente este Consejo Transitorio que termina en los próximos días podía evaluar y cesar. El consejo que viene no puede hacer esas 2 actividades, porque nosotros tuvimos un mandato específico que no va a repetirse en el futuro, me imagino, porque van a cambiar los escenarios políticos y las funciones de cada uno de los consejos que vengan. Son las respuestas y las propuestas también del coronel Luis Hernández, consejero de Participación Ciudadana Transitorio y en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. A usted, gracias. Cuando regresemos estará Fernando Ibarra, el presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. La quiebra del IES, el desempleo, la flexibilización laboral, fantasmas que no quitan el sueño. En pocos minutos estamos de vuelta. No se vayan. La clase trabajadora ecuatoriana enfrenta 2 graves problemas heredados del expresidente Rafael Correa: la crisis económica del IES y el desempleo creciente. Las soluciones propuestas implican un costo que nadie quiere asumir, pero que el bien común exige compartir. Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor, buenos días, televidentes. Siempre es un gusto poder compartir este espacio de orientación. El planeta laboral es tripartito: Estado, empleadores privados y trabajadores. En consecuencia, lo equitativo es compartir la factura. El problema es cómo. ¿Se avanza en un acuerdo para reflotar el IES y fomentar el empleo? Bueno, cuando se habla de un acuerdo nacional, primero tiene que transparentarse las cifras, porque se hace un análisis de la crisis muy parcial. El origen de la crisis está netamente en el gobierno. 12 años donde se han despilfarrado los dineros de la seguridad social, 12 años donde el Estado se ha consumido el dinero del seguro. Porque si la crisis fuera porque se han pagado prestaciones y falta dinero, sonaría lógico que se le planteara a los afiliados una revisión de aportes, por ejemplo, pero el tema no es ese. Si usted revisa que la deuda histórica de 13.500 millones de dólares fue licuada en 880 millones, si usted suma ahí casi 15.000 millones en bonos, si usted suma ahí que la salud ha sido asumida por el IES con un 70% más o menos de la población, cuando la Constitución del 2008 manda que es gratuita y universal para todos los ecuatorianos en general, incluidos los afiliados al IES. Ahí tiene más de 25.000 millones de dólares también que el IES ha gastado en salud. Consecuentemente, si sumamos todo, vamos a ver que el dinero lo ha ocupado el Estado a su libre albedrío. En consecuencia, no se puede plantear una solución desde la óptica de sacrificar a los asegurados, como es lo que se viene planteando por parte de las autoridades del gobierno y particularmente el presidente del IES. Se requiere transparentar primero las cifras, decir la verdad y asumir la responsabilidad que corresponde. Si a eso usted le pone todo el problema de corrupción y despilfarro en 12 años, definitivamente la responsabilidad no está para recaer en los asegurados, y no somos los asegurados los que tenemos que asumir el volver a sostener con nuestros recursos la seguridad social. Además, también el otro resultado es la desinversión que está haciendo el IES de los fondos de los jubilados
de los fondos de sus afiliados, que es la que también sirve mucho para mantener el financiamiento. Ahora, para solucionar la crisis del IES, ya se restableció el aporte anual del Estado y este debe cumplirlo. Ahora se esboza aumentar los aportes de empleadores y empleados y disminuir la edad de jubilación. También privatizar las inversiones del BIES. Respecto a esto, ¿no sería mejor fortalecer las inversiones del BIES primero con el pago de la deuda del Estado y luego ampliándolas para que también incluyan al sector privado en lo que sea productivo y crear cuentas privadas para los afiliados, pero solamente en el BIES, no para privados? ¿No sería eso una fórmula de ayuda, de solución? Sí, hay varias alternativas. Lo que usted plantea tiene mucho de lógica también. Pero insisto, si vamos a enfrentar el problema de la seguridad social solamente parcialmente, esto no tendría ninguna salida a menos que sea un sacrificio integral de los asegurados. Si el Estado repone todos los recursos que le ha quitado a la seguridad social, tendremos un IES otra vez fortalecido. Si a ello le planteamos, como por ejemplo estamos haciendo nosotros, de que la salud sea asumida por el Estado y todo lo que se aporta vaya a pensiones, como manda la Constitución de la República del 2008, entonces tendremos otro camino para fortalecer. Y si a ello, como le estamos proponiendo en un proyecto de referéndum que se está tratando en la Corte Constitucional, cuyo dictamen esperamos prontamente, un 5% de utilidades netas de los empresarios por el Fondo de Pensiones, tendremos otras alternativas. Quienes más tienen que brindarle su esfuerzo al país. No puede ser posible que siempre, cada vez que se habla de crisis, la crisis tenga que recaer en los más pobres, en la clase media, en aquellos que brindamos nuestro esfuerzo laboral durante toda nuestra vida y que ahora vemos amenazado nuestra vejez con la quiebra de nuestras pensiones. Se requiere una revisión integral del modelo. Cuando se habla de seguridad social hay que hablar de empleo pleno y de empleo de calidad, porque lo que está planteando el gobierno ahora, al flexibilizar la legislación laboral es también atacar la seguridad social. Sería necesario para cualquier acuerdo o solución, es imprescindible rescatar IES y BIES del secuestro del gobierno que lo sigue administrando. ¿Es eso una regla fundamental? Totalmente de acuerdo, porque en definitiva la crisis del IES, la crisis del Banco del IES también es producto de la mala gestión del gobierno. El presidente Moreno no puede voltear la cara porque cuando nosotros como Parlamento le exigimos la salida de Richard Espinosa, él frunció la cara y luego un lunes siguiente fue y respaldó plenamente, indicando que metía las manos al fuego por la gestión de Espinosa. Y ahora sabemos todas las irregularidades que se han cometido en el Seguro Social. El presidente Moreno tiene que asumir con franqueza, con lealtad para con los asegurados una solución clara y concreta, que le dé a los ecuatorianos seguridad social sostenible, de la que él es parte de esta crisis, porque él fue parte del correísmo también y ahora él ha sido parte con sus administradores de la pésima gestión de nuestros recursos. Ahora, respecto a lo que usted mencionaba, que son las reglas para nuevas contrataciones, que se las plantean como flexibles por parte del Fondo Monetario y de los empresarios, pero que no afecten los derechos actuales de los trabajadores. ¿Se mantiene la intransigencia de los sindicatos que agrupan a los actuales trabajadores o habría ciertas condiciones sobre temporalidad y cobertura para que se pueda así dar paso a nuevas contrataciones que comiencen a disminuir el desempleo? Mire, en el Ecuador vamos siempre de espaldas a la realidad universal. Yo contemplaba el debate presidencial español de las últimas elecciones de este domingo, y ahí desde el centro derecha hasta la izquierda los candidatos a los contratos temporales los calificaban como contratos basura, y la necesidad de formalizar el empleo y mejorar las condiciones de remuneraciones, porque es otra manera también de fortalecer la seguridad social. Aquí cuando se habla de derechos deberíamos reflexionar también sobre esto. Durante los 12 años de correísmo morenismo que tienen los más altos índices de desempleo, pues. Por eso mismo se está queriendo combatir de otra manera, no con las políticas que se quiere implementar aquí, doctor. De hecho, las empresas han ganado en promedio en estos 12 años 18%, que dolarización es muy alto, y el sector financiero está por encima del 22, 24%. ¿De qué crisis nos están hablando? Si con esa legislación que ellos llaman duros han obtenido tantas ganancias, ¿por qué razón van a tener que ponerle a los trabajadores otra vez al filo de la inestabilidad, al filo de un desempleo o de un empleo
con inestabilidad total. Se requiere legislación que proteja al más débil. No se puede establecer a título de crisis simple y llanamente regímenes laborales totalmente precarios que atentan realmente contra la dignidad de la clase trabajadora ecuatoriana. En efecto, los regímenes precarios fueron rechazados, ya no existen y no deben volver a existir. Pero, por ejemplo, la Constitución prohíbe el trabajo por horas, y el trabajo por horas se paga en todas partes, y hay reglas que permiten el respeto a los derechos fundamentales de la OIT, y el trabajo por horas no solamente lo hacen los obreros, sino que también lo hacen, digamos, los profesionales. Es algo que se podría explorar o estudiar, una fórmula que sea aceptable para todos. Mire, el trabajo por horas, ¿por qué fue prohibido en la Constitución? Porque los empresarios se negaron a regularlo como correspondía, abusaron del trabajo por horas, abusaron de la tercerización, sometieron a un régimen de semiesclavitud laboral a los trabajadores ecuatorianos con ese tipo de contrataciones. Por eso tuvo que ser extirpado de raíz. Lamentablemente, mientras no haya una clase empresarial que ubique su dimensión del respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores, no le podemos dar herramientas con las cuales otra vez volvamos a regímenes de explotación. Se requieren reglas del juego claras para los empresarios, pero también para los trabajadores. Se requiere seguridad jurídica para los empresarios, pero también para los trabajadores, porque los unos reclaman seguridad jurídica, reclaman seguridad tributaria, pero cuando se trata de respetar los derechos de los trabajadores, para ellos ahí sí no hay ningún tipo de seguridad jurídica para los trabajadores. Siempre hay solamente inestabilidad y más inestabilidad. Regímenes que se proponen casi de barbarie. ¿Cómo se va a proponer 30 días seguidos de trabajo y 8 días de descanso como que si viviéramos todos en la selva? ¿Cómo se puede proponer mover la jornada de trabajo a diestra y siniestra de acuerdo al interés del empresario, sin considerar incluso el desvínculo familiar que eso puede provocar, el desgarre familiar que eso puede provocar? Se requiere ser lo suficientemente creativos, inteligentes, para generar formas de trabajo que generen más empleo, pero empleo digno, de calidad, no cualquier tipo de empleo, porque a título de darle trabajo a los ecuatorianos no se puede precarizar a la gente. Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias, doctor. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también. Gracias a su confianza y sintonía. Nos vemos mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.